Bien, dentro de lo que es la gestión de proyectos, así como cualquier sistema de planificación o de programación o cualquier tarea que vayamos a estar realizando, tenemos que trabajar bajo objetivos y también bajo restricciones, ¿sí? Bien, como ya ustedes saben de otras materias, es muy importante definir correctamente los objetivos, porque los objetivos marcan nuestro norte, marca qué queremos lograr, qué queremos hacer. Por lo tanto, en la gestión de proyectos ocurre exactamente lo mismo. Bien, ustedes saben que me encanta a mí esta frase, esta palabra que es SMART, ¿no? Los objetivos deben ser SMART, donde en inglés eso significa inteligente, deben ser objetivos inteligentes, bien elaborados y bien definidos. Bien, para recordar un poco esto, esta palabra nos ayudaba a recordar cuáles son las características que deben cumplir estos objetivos. Deben ser la S de específica en inglés, ¿verdad? Que es específico, la M es medible, la A es alcanzable, la R es realista y la T tiempo definido, ¿ok? Entonces, si vamos a llevar esto a unas preguntas guías, podríamos decir esto. Deben ser específicos al responder a un qué. ¿Qué es lo que queremos lograr? Medible, cuánto vale, cuánto vamos a gastar, cuánto, cómo cuantificamos esto. Tiene que ser alcanzable, o sea, cómo lo vamos a hacer, cómo lo vamos a lograr. Realista, con qué medios disponemos de los recursos humanos, físicos y financieros. Y también en tiempo, cuándo queremos lograr esto. Recordemos algo, un proyecto, y quiero que me respondan esto ustedes, ¿cómo se diferencia de un proceso operativo? ¿En qué se diferencia un proyecto de un proceso operativo? ¿Un proyecto es temporal o tiene un Sí, tiempo definido? exacto. ¿Y un proceso operativo cómo es? Es continuo. ¿Es continuo o se repite? Por ejemplo, un proceso de producción de botellas se repite siempre. Siempre se producen las mismas botellas, por más que la línea de producción pare una semana para hacer otro tipo de botella, igual es algo continuo, un proceso repetitivo. En cambio, un proyecto es temporal. Entonces, es muy importante que esta pregunta de cuándo sea respondida de forma adecuada. En un proyecto, tal vez las dos preguntas más importantes son las siguientes. Uno, ¿cuándo iniciamos? Y la más importante, que es la que va a preguntarles el cliente o el sponsor o el interesado todo el tiempo es, ¿cuándo terminamos? Incluso se te pregunta, ¿podemos terminar antes, verdad? Entonces es muy importante que todo esto podamos definirlo bien. Repasando un poco, el objetivo tiene que responder a todo esto, todos los objetivos, ¿no? ¿Qué vamos a producir o qué vamos a crear? ¿Cuánto vamos a gastar? ¿Cuánto necesitamos de algún recurso? ¿Cómo? ¿De qué manera? ¿Con qué método? ¿Con qué equipo? ¿Realista? ¿Con qué medios? ¿Con qué dinero? ¿Con qué financiación? Y tiempo, ¿cuál es el plazo que nos comprometemos para poder cumplir con este proyecto? ¿Ok? Entonces, vamos al primer documento que se hace en un proyecto, que es el más importante. Es el acta de constitución. Los objetivos de un proyecto tienen que ser declarados sí o sí en el acta de constitución al inicio del proyecto, ¿sí? Es decir, imagínense que ustedes son los project managers de una obra civil o de un proyecto de desarrollo donde se genera una idea. ¿Cuál es la idea? La idea es hacer un hospital que pueda atender la zona de una ciudad X del interior. ¿Cuáles son los objetivos? Tener una capacidad de atender tantos pacientes por mes, tener tantas camas en las distintas unidades del hospital, tener tantos personales médicos o tener tal infraestructura, poder atender tal tipo de necesidades. Son objetivos, vamos a decir, generados al inicio a grandes rasgos, de manera gruesa, ¿ok? Y luego dice acá que esto es afinado en la planificación, ¿sí? En la presentación de las metodologías de gestión de proyectos que se subió esta semana, hablábamos de los procesos de inicio, de ejecución, de inicio, planificación, ejecución, monitoreo y control y de cierre, ¿ok?
En los primeros procesos, que son los de inicio y planificación, estos objetivos tienen que ser bien pulidos. Es fundamental que logremos hacer eso en esta etapa del proyecto, ¿ok? Es fundamental. Caso contrario, vamos a estar trabajando bajo cierta incertidumbre o ciertas dudas o cierto desconocimiento con una mayor probabilidad de que hayan desviaciones. Recordemos que en un proyecto estamos trabajando bajo un plan. Siempre se habla de plan. Hay planificación, un documento algo establecido, estandarizado, como usted quiera llamarlo. Y ese plan incluye un presupuesto. Entonces, todas las variables tienen que ser consideradas en la etapa de planificación. En la etapa de inicio, que es cuando se sientan con el cliente, con el proyectista, con el project manager o con el interesado, se genera una idea, se llega a un acuerdo, esa es la etapa de inicio. Una vez que se firmó el contrato, o sea, que se firmó la constitución, se empieza a planificar con mucho más detalle, ¿ok? Bien, y lo importante acá es que un proyecto es completado y es un éxito cuando se hayan cumplido los objetivos. Acá estamos hablando de que un proyecto es un éxito. ¿Y cuáles pueden ser? Bueno, vamos a cambiar la pregunta, voy a cambiar la pregunta que estoy haciendo. Decimos que un proyecto es completado y es un éxito cuando se hayan cumplido el objetivo. Vamos a cambiar esto, vamos a cambiarlo por un proyecto finaliza cuando se han cumplido los objetivos, ¿ok? ¿Qué otras situaciones puede ocurrir que generen la finalización de un proyecto? A ver si me pueden decir. Cuando ya no se necesite cumplir esos objetivos. Claro, pero ¿por qué? O sea, ¿qué causó que no se cumplan los objetivos? Cuando se supera el presupuesto, Depende de qué ocurra. O sea, si se sube el presupuesto, puede darse que se hagan recortes o que el contratista o el project manager tenga que pagar una multa o asumir los gastos, ¿verdad? O sea, un proyecto, en este caso, el hospital del que hablamos, se completó, o sea, finalizó, se entregó el hospital completo, equipado, se cumplieron todos los requerimientos, entonces eso fue un éxito. El proyecto concluyó de manera exitosa. Ahora, puede darse que un proyecto haya terminado, pero bajo otras situaciones, ¿verdad? Por ejemplo, que no se hayan cumplido los objetivos, o sea, que el proyecto fracasó. Puede darse eso. Puede darse que el proyecto no se pueda cumplir, o sea, que al final, vamos a retroceder, esta pregunta es alcanzable, no se puede responder o se planteó mal al inicio y es realista, tal vez no era posible hacerlo. Entonces, eso ocasionó que el proyecto tenga que ser abandonado. Entonces, ¿quién puede darme un ejemplo de un proyecto que puede ser un proyecto privado o un proyecto público, internacional, no importa, que haya sido completado con éxito? Piensen en un ejemplo. Un proyecto público. Puede ser público o privado. Itaipú, Y tipo, es un proyecto completado con éxito. ¿Y cuál puede ser un proyecto que tuvo que ser abandonado? Metrobús. Metrobús, ok, es un buen ejemplo. ¿Y cuál podría ser un proyecto que fracasó? El Metrobús fue abandonado. Ahora, en el caso de un proyecto que haya fracasado, ¿cuál puede ser? Podemos incluso inventar un proyecto. El de las tarjetas recargables para los buses. ¿Puede ser que fracasó? No, porque siguen trabajando en ello. Ah, Tal vez no cumplió con su planificación, pero está en proceso. El superviaducto, ¿Por qué el superviaducto? porque se inunda todo. Que puede ser. No se cumple un objetivo, entonces se inunda y no logra. No, es un buen ejemplo. Ahí en ese caso hay una instalación que no cumple un objetivo que era el sistema hidrosanitario, ¿ok? Que puede ser un causal de un proyecto que fracasó, ¿verdad? En ese caso se acepta la obra, entre comillas, ¿verdad? Porque es en cierta manera funcional por más que tengamos ese problema, ¿ok? Entonces, hablamos de que un proyecto finaliza cuando fracasa, se abandona
y se cumplen los objetivos, que es el caso más ideal, ¿ok? Bien. Entonces, toda esta responsabilidad, como ya vieron en la clase anterior, cae sobre el director de proyectos, que según la metodología que vamos a estudiar, dice, es la persona designada por la organización para liderar el proyecto y alcanzar los objetivos. Recordemos que toda la responsabilidad cae bajo una persona, ¿sí? No otra, una sola persona. Por más que haya una jerarquía gigantesca arriba o debajo de esa persona, él es el responsable de que el proyecto fracase o que sea un éxito. Tiene que tener diferentes cualidades, como por ejemplo conocer las mejores prácticas en dirección de proyectos, dominar las herramientas y técnicas de esta metodología y también tiene que poder traducir el conocimiento a resultados. A mí, como project manager, no me sirve de nada saber de memoria un libro de 500 a 600 páginas, pero no poder aplicar esa metodología correctamente, ¿sí? Es muy común que las personas digan, yo conozco la metodología, pero no sabe cómo aplicarla y al final termina siendo una gestión de proyectos empírica o sin fundamentos o sin seguir unas recomendaciones. Recordemos que esta metodología es una recomendación, son las buenas prácticas. Y recordemos que esto o sea, es una ayuda que se nos da para poder acercarnos al éxito de un proyecto. Además, tiene que tener actitud, liderazgo y habilidades interpersonales. Imagínense que en un proyecto grande, el encargado de todo el proyecto no se encarga solamente de estar sentado en una computadora controlando costos. Se encarga de negociar, se encarga de dar la cara, se encarga de responder ante el cliente, ante los interesados, ante la prensa, ante el Estado, ante los inversionistas, inclusive ante el equipo del trabajo del proyecto, ¿ok? O sea, es una persona que va a estar constantemente liderando un equipo y asumiendo muchas responsabilidades de relacionamiento entre diferentes personas del proyecto y también de personas de afuera, ¿ok? Bien, tenemos entonces lo que son los objetivos y que todo eso es responsabilidad del project manager. Pero el project manager se encuentra con lo siguiente, se encuentra con las restricciones. Las restricciones son factores o circunstancias, como dice acá, que delimitan el proyecto. O sea, son cuestiones que nos pueden frenar. Es lo que hace que un proyecto no sea tan fácil o que tengamos que sortear diferentes dificultades. Cosas que ocurren, ¿verdad? Y acá algo muy importante que dice es que cambios en una de las restricciones posiblemente afectan a las demás. Cuando hay cambios en el proyecto, o sea, en el plan que estamos armando, siempre se debe evaluar su impacto en todas las restricciones. Por ejemplo, vamos a pensar. Una restricción que podemos tener en un proyecto civil puede ser el presupuesto. Si el cliente nos dice que quiere que hagamos un edificio de 10 pisos y nos da un presupuesto, tenemos que evaluar si es que con ese presupuesto podemos cumplir con lo que nos está pidiendo. Y si podemos cumplir, tenemos que velar de que ese presupuesto o ese dinero que tenemos disponible sea gastado de manera eficiente, ¿sí? ¿Qué restricción ustedes podrían darme de ejemplo? Puede ser el presupuesto, ¿qué más puede ser una restricción? El tiempo. El tiempo. ¿Por qué el tiempo? Porque hay un inicio y un fin. Claro, aparte del inicio y fin, es porque el cliente nos dice, yo quiero para este momento este edificio. Y es más, nos puede decir que el proyecto tiene que durar un año. Entonces, como proyectista tenemos que analizar si es que ese edificio de 10 pisos es posible hacerlo en 12 meses. ¿Cuántos metros cuadrados podemos construir al día o al mes? Tenemos la capacidad, estamos limitados en capacidad de recursos humanos, maquinaria, espacio, o también pueden ser restricciones propias del proyecto, ¿sí? En la metodología de gestión de proyectos, vamos a hablar más adelante de lo que son las restricciones duras y las restricciones blandas. Las restricciones duras se refieren a las limitaciones que son parte de la naturaleza del proyecto. En el caso del edificio, ¿qué es lo primero que tenemos que hacer para iniciar la obra de un edificio en la ejecución? Los planos. Los planos.
Pero vamos a poner que esos planos son de la etapa de otro proyecto, o sea que ustedes están adquiriendo el paquete del proyecto solamente en la ejecución, o sea que ya le dan los planos hechos y le dicen, toma los planos, haceme este edificio. ¿Qué es lo primero que hacemos en un edificio? En la construcción. Los cimientos. Los cimientos. No podemos hacer el techo sin hacer los cimientos. Esa es una restricción dura. No podemos hacer el piso número 5 si no completamos el piso número 2. ¿Se entiende? Parece un poco tonto, pero es una restricción dura, que es parte de la naturaleza o de la forma en la que se deben hacer los proyectos. ¿Quién podría darme un ejemplo más de una restricción dura? Que es algo que no podemos hacer porque no terminamos algo anteriormente. Puede ser un ejemplo de la facultad, de su trabajo, de un procedimiento, de una implementación. Piensen en algo. No podés abrir un local sin antes tener la patente comercial. Buenísimo, es un buen ejemplo, Fran. No podés abrir tu local si no tenés la patente comercial. Entonces, restricciones duras, por un lado. Ahora las restricciones blandas serían las que, más que depender de la naturaleza del proyecto, dependen de las decisiones del project manager de cuál vamos a hacer primero, ¿sí? Por ejemplo, en este edificio de 10 pisos tenemos 2 departamentos por piso. Los 2 departamentos se construyen al mismo tiempo. ¿Cuál voy a pintar primero? ¿El departamento 1 o el departamento 2? ¿Me afecta en algo la secuencia? No, no me afecta. Pero yo voy a decidir pintar primero el 1 o primero el 2. Yo estoy decidiendo cuál hacer primero, ¿ok? ¿Se entiende? O sea, es una restricción que ustedes pueden decidir. En el caso de este edificio, ¿a qué podría estar limitado la pintura? ¿Por qué no puedo pintar los 2 al mismo tiempo? Porque tengo una restricción de tal vez cantidad de pintores, o tengo una restricción de espacio para mover maquinarias, o tengo una restricción de algo, ¿ok? Entonces, en un proyecto, finalmente vamos a estar totalmente bombardeados de limitaciones. No vamos a llamarlos problemas, ¿sí? Vamos a llamarlos limitaciones o desafíos que como project manager tenemos que resolver, ¿ok? Eso es normal, eso va a ocurrir siempre, es algo natural en un proyecto, porque finalmente esto es un plan que estamos ejecutando bajo ciertas premisas, bajo ciertos recursos disponibles y bajo algunas condiciones y también limitaciones, ¿ok? ¿Está todo claro hasta acá? Es muy sencillo. Sí, profe. Vamos entonces a lo que es la famosa triple restricción. En la metodología de gestión de proyectos, este triangulito que tiene sus aristas, el tiempo, el alcance y el costo, es tal vez uno de los conceptos más importantes. ¿A qué se refiere esto? ¿Y por qué un triángulo? ¿Por qué no otra figura geométrica? Esto funciona de la siguiente manera. El tiempo se refiere al plazo, que ya habíamos hablado, que tenemos para completar este proyecto. El costo está ligado totalmente a un presupuesto. Tenemos un límite de dinero disponible que no podemos sobrepasar. ¿Y el alcance a qué se refiere? El alcance se refiere a todo lo que está incluido y también lo que no está incluido, ¿sí? Recordemos, el alcance es lo que está incluido y también lo que no está incluido. O sea, esto responde qué es lo que vamos a hacer. El alcance es qué vamos a hacer. ¿Cómo es el edificio? ¿Incluye un estacionamiento en el subsuelo o no? ¿Incluye jardinería, sí o no? ¿Incluye una pileta en la terraza, sí o no? No lo sé, ¿verdad? Eso es el alcance. Esta triple restricción, ¿cómo funciona? Imagínense que en este edificio de 10 pisos pasa lo siguiente. El cliente me dice, durante la ejecución, que en lugar de poner unas mesadas en las cocinas de un material X que sale 100, me pide una mesada que sale 200. ¿Qué va a pasar ahí? ¿Qué está cambiando? Está cambiando el alcance. Porque en lugar de poner mesada al tipo 1, me está pidiendo ahora mesada al tipo 2. Está cambiando lo que voy a hacer. Y esa mesada tipo 2 es más cara. Entonces, ¿qué va a cambiar sí o sí? El costo. El costo. Muy bien. Entonces, cambia el alcance, cambia el costo. Ahora cambiemos la película. En este edificio que está en construcción, nos topamos con un mes donde tuvimos muchísimas lluvias. ¿Cómo fue en estas últimas semanas? Llovió muchísimo. Entonces, ¿qué pasa con las obras civiles? Se demoran. Entonces, el tiempo va a cambiar posiblemente, ¿ok?
¿Pero por qué cambia? Porque estamos dejando de trabajar a causa de las lluvias. Si el tiempo, si este tiempo no lo recuperamos, ¿qué va a posponerse? La fecha de finalización o de entrega del proyecto. ¿Ok? Entonces, si yo no quiero que esta fecha se posponga, ¿qué va a pasar? Tengo que reducir la cantidad total de días trabajados. Si llovieron 10 días, el proyecto duraba 600 días, me quedan 590 días, ¿sí? De los 600. Entonces, para que no cambie la fecha de finalización, tengo que hacer que todo el proyecto que era ejecutable en 600 días, ahora sea ejecutable en 590 días. O sea, estoy reduciendo el tiempo. Al reducir el tiempo, o sea, mejor dicho, si yo reduje el tiempo de 600 días a 590 días, ¿qué posiblemente hice? Agregué horas extra, por ejemplo, ¿qué más puedo haber hecho? Más empleados. Más empleados, contraté más gente, muy bien. Entonces, ¿eso al final en qué repercute? Más horas extra y más empleados, ¿en qué repercute? Más costos. Más costos, muy bien. Ahora, vimos que en el ejemplo que hablamos del alcance, cambiamos el costo. En el ejemplo del tiempo, cambiamos también el costo. Ahora vamos a analizar otro caso. ¿Qué pasa si el cliente me dice que va a reducirme un 10% del presupuesto? ¿Qué va a pasar ahí? Y afecta el tiempo porque al reducir de tu presupuesto te ves obligado a reducir también tus recursos humanos, maquinarias, etc. Sí, sí, pero ¿qué pasa si te reduce el presupuesto, pero vos no podés reducir la cantidad de horas hombre necesarias para completar el edificio? Al final vos reducís la cantidad de gente, pero el trabajo es el mismo. Si vos reducís el costo, ¿qué necesariamente va a pasar acá? Va a Tu haber cosas que... alcance disminuye. Claro, ¿por qué, Pilar? Y por ejemplo, en el caso que diste, no vas a poder comprar la mesada 2 que era más cara, entonces compras la uno. Claro, hay cosas que vamos a tener que dejar de hacer para poder ajustarnos al presupuesto. Entonces, al cambiar el costo, cambia el alcance. Y vamos a cambiar un poquito. ¿Qué pasa con la pileta que está en la terraza? Tal vez al reducir el presupuesto, esa pileta no la vamos a hacer. Si no hacemos la piscina, ¿qué también va a pasar? ¿Qué también va a cambiar? Tal vez va a cambiar el tiempo, tal vez vamos a entregar un poquito antes, tal vez 2 días antes por no hacer la piscina. ¿Ok? Entonces, estas tres restricciones están ligadas entre sí. ¿Ok? Es el famoso triangulito de la triple restricción, donde van a darse cuenta que cualquier cambio en un proyecto afecta necesariamente una o las dos otras restricciones, ¿sí? Si cambia el tiempo, posiblemente cambia el alcance o cambia el costo, o ambos. De la misma forma para los demás. ¿Hay consultas hasta acá? Bueno, vamos a seguir. Quiero que investiguen esto que está acá, ¿sí? Se llama la triple restricción extendida, ¿sí? Acá puse un hexágono porque se representa con un hexágono. Básicamente es combinar estas tres restricciones con otras más que en la primera versión de lo que son las restricciones no se está contemplando, pero son muy importantes también analizarlas. Entren en Google, van a investigar y van a comentar en este foro que está acá. Creo que no está habilitado eso. Ahora les habilito. Ok, y ahí ya está habilitado. Bueno, entonces, van a comentar ahí y les comento algo acá. Si ustedes comentan en este foro, o sea, responden la actividad, van a poder completar el cuestionario de la siguiente clase. Si ustedes no comentan, no completan este foro, no van a poder completar este cuestionario, ¿ok? Es buscar en Google, buscar una definición sobre lo que es la triple restricción extendida, que también se le llama la triple restricción ampliada. Van a encontrar muchas definiciones o muchos nombres y van a poner acá qué definición encontraron, ¿ok? ¿Hay consultas? Bien. Eso está en el aula. Pueden entrar a completar y ya tenemos actividad completada. ¿Ok? Entonces, siguiendo con esto.
Hablamos de que en un proyecto tenemos objetivos que deben ser cumplidos y el encargado de que eso se cumpla, ¿quién es? El project manager, que va a tener que enfrentarse y resolver o poder lidiar con las diferentes restricciones o limitaciones que va a encontrar a lo largo del proyecto. Entonces, hablamos de un ciclo de vida de un proyecto. Al inicio yo les pregunté qué diferencia tenemos entre un proyecto y un proceso operativo. En un proyecto, como ya ustedes dijeron hoy, tiene un inicio y un fin definidos, y en un producto, o sea, mejor dicho, en un proceso operativo, tenemos algo constante. Entonces, un proyecto es algo que genera un producto o un servicio. ¿Sí? Genera algo, crea algo. Y ese algo es un producto. ¿Sí? Puede ser, por ejemplo, un proyecto de diseño de un nuevo automóvil de la marca Mercedes-Benz, ¿verdad? Hay un proyecto de diseño, de estudio, de investigación, y luego de ejecución de ese proyecto, y eso genera un producto, ¿sí? Donde ese auto se introduce al mercado, tiene un crecimiento, una etapa de madurez y una etapa de declive, como ustedes ya saben de otras materias como comercialización, administración, ya saben. Entonces eso aplica a esto. Un proyecto genera un producto y ese producto sigue ese ciclo. Se introduce al mercado, tiene un crecimiento, una madurez y un declive. ¿Ok? Para hacer todo esto, el PMI recomienda seguir la metodología de gestión de proyectos que está en el PMBOK. Esta metodología está dividida en 5 grupos de procesos en 10 áreas de conocimiento. ¿Sí? Entonces, estos grupos son los grupos de inicio, planificación, ejecución, seguimiento y control y cierre. Y se grafica normalmente así. Los procesos de inicio, por ejemplo, hacer el acta de constitución, están próximos a la fecha de inicio oficial del proyecto. ¿Sí? Una vez que esto se cumple, se inicia la etapa de planificación. Una vez que se planifica, se ejecuta. Y este ciclo es continuo porque durante todo este proceso de planificar y ejecutar, tenemos momentos o procesos de monitoreo y control, donde saltan las desviaciones, saltan las solicitudes de cambio, saltan las oportunidades de mejora. Entonces se vuelve a replanificar. Se ejecuta con el nuevo plan y luego se sigue replanificando, ¿sí? O sea, todo es mejorable. Recordemos que un plan, es cierto, es una idea, es una hoja de ruta lo que queremos hacer, pero un plan no necesariamente tiene que ser rígido o estático y no poder modificarse bajo ninguna circunstancia, ¿ok? Tenemos que replanificar o mejorar lo que ya habíamos hecho. Si encontramos una alternativa en la que podamos reducir el presupuesto, bienvenido sea, porque eso genera más utilidades para la compañía, ¿ok? Entonces, una vez que esto finaliza, se hace el cierre, ¿sí? Y con el proceso de cierre tenemos el final del proyecto, ¿sí? Entonces, esto es un gráfico que nos muestra claramente en qué se diferencia un proyecto de un proceso operativo. Esto es algo que tiene un inicio bien definido y un fin bien definido. Bien, esto podemos saltarlo. Esto es nada más explicar que un proceso de inicio, que básicamente nos indica que se hace un business case, que es un estudio de caso, se asigna un project manager, se definen los objetivos, se identifican los principales interesados, se desvelan los requerimientos y riesgos iniciales y se realiza la planificación de alto nivel, por llamarlo de una manera, a grandes rasgos, ¿ok? En los procesos de inicio tenemos que tener en cuenta que es clave que se realice de forma correcta para que tengamos mayor probabilidad de que el proyecto sea un éxito. Si esto no se define bien, es muy probable que tengamos problemas en los siguientes procesos. En la etapa de planificación tenemos que afinar todo lo que vimos en la etapa de inicio, donde tenemos que organizar el proyecto antes de llevarlo a cabo y tienen que ser elaborados planes para cada área de conocimiento, para las 10 áreas de conocimiento. Y todo el mundo, las personas que son parte del equipo del proyecto, el cliente, los proveedores, los interesados, tienen que estar involucrados en el proceso de planificación, sí o sí,
¿Ok? Vamos a quedarnos en esta frase. Todo el mundo tiene que estar involucrado en el proceso de planificación. ¿Por qué dice esto el PMI? ¿Por qué todo el mundo tiene que estar metido en la planificación? Todos deben conocer de qué se trata el proyecto antes de poder empezar. Todas las áreas deben estar involucradas. Claro, todas las áreas deben estar involucradas. Eso cuando hablamos del equipo de un proyecto. Y porque hablamos también de que los interesados, por ejemplo, unos proyectos viales, la Costanera Sur, por ejemplo, que va a iniciar en breve. Se le involucra también en la etapa de planificación a las personas que residen en la zona del bañado. ¿Por qué se les involucra? Porque la costanera, o sea, el eje de la avenida pasa por esa zona y hay que expropiar. Hay empresas también, hay industria en esa zona que no pueden tal vez moverse o no podemos expropiarlas totalmente, además de viviendas, entonces tenemos que también involucrar a esas personas. En el caso de los proyectos públicos, pasa algo muy curioso. ¿Cuál es tal vez el interesado más sensible en un proyecto público? Un interesado, recordemos, es cualquier persona que, como su nombre lo dice, está interesada o quiere saber algo o le afecta el proyecto. El cliente, el sponsor, el equipo de trabajo, el project manager, los colaboradores, los proveedores, puede ser también los vecinos, puede ser el Estado. ¿Y cuál es en un proyecto público? Para, por ejemplo, en un proyecto de una ruta o de la Costanera Sur, ¿cuál es un interesado muy sensible que puede hacer que tu proyecto fracase o sea un éxito con solamente decir algo o comentar algo o divulgar algo? La sociedad. Puede ser la sociedad, pero la sociedad, ¿cómo se entera de eso? La prensa. La prensa, muy bien, Rocío. La prensa es uno de los interesados más sensibles en un proyecto público. Si la prensa de repente dice, este proyecto está siendo amañado, o hay un problema, o afectan esto, o no sé qué historia, te genera un caos, ¿verdad? ¿Ustedes recuerdan un viaducto? No recuerdo cuál era la asociación que tenía una junta de dilatación de isopor. ¿Alguien se acuerda de eso? Y que la prensa dijo que el viaducto está mal hecho, que pasó esto, que pasó aquello, ¿verdad? Porque había isopor en la junta de dilatación del viaducto. Entonces, ¿qué hizo la sociedad? Se pusieron en contra del proyecto, de que estaba mal, de que no cumplía los objetivos. ¿Ok? O sea, la prensa puede captar la opinión de la sociedad, ¿verdad? Entonces, es muy importante que como project manager de un proyecto público o también de algo privado que sea muy grande, que afecte a la sociedad, que afecte a un país, se tenga buena relación con la prensa, porque la prensa puede hacer que fracasemos o también puede ser un buen aliado. ¿Ok? Bien, siguiendo con esto. No es posible planificar todo en detalle, pero sí podemos tratar de afinar, o sea, de replanificar a medida que tengamos más información. En la ejecución tenemos que implementar lo que planificamos. Tenemos que dirigir y gestionar el trabajo, asegurar la calidad, realizar la adquisición y desarrollo y gestionar el equipo, gestionar las comunicaciones, la implicación de los interesados y también gestionar las compras, las adquisiciones. En la etapa o procesos de control tenemos que hacerlo esto en paralelo a la ejecución. Tenemos que seguir y medir el progreso del proyecto en comparación con el plan. El plan no se va a cumplir al 100%, es muy probable que ocurra eso. Entonces tenemos que poder medir qué tanto nos estamos desviando de ese plan. De tal manera tomar acciones preventivas y correctivas para reconducir la situación. ¿Ok? Esto incluye monitorear y controlar, validar que el alcance que estamos produciendo, o sea, lo que estamos haciendo, sea lo que tendríamos que haber hecho, y controlar el alcance, el tiempo, el costo, la calidad, las comunicaciones, los riesgos, las adquisiciones y los interesados. Es decir, manejar todas las áreas de gestión.
Al finalizar, en el cierre, tenemos que cerrar todas las actividades y las obligaciones contractuales, de tal manera que podamos obtener la aceptación formal del producto final y entregarlo. Aceptación formal significa que hay un documento donde firman ambas partes de que el proyecto es aceptado y finalizó y se deslindan las responsabilidades del momento, o sea, ya terminamos el proyecto. Tenemos que asegurar que todo está documentado, comunicar las eventuales actividades post-proyecto, una postventa, por ejemplo, un mantenimiento posterior a la entrega. Tenemos que cerrar las adquisiciones o las compras, emitir informes finales y finalmente archivar todas las documentaciones del proyecto. ¿Sí? En el cierre, eso es lo que hablamos acá, ¿verdad? Llegamos a su fin cuando cumplimos los objetivos, pero esto también puede terminar porque puede ser cancelado o también porque no cumplimos con los objetivos. ¿Sí? Bien, y estas áreas, o sea, estos procesos están transversalmente vinculados a las áreas de conocimiento, que son estas 10. Integración, que es lo que vamos a ver hoy, alcance, tiempo, recursos humanos, costos, riesgos, comunicaciones, interesados, adquisiciones y calidad. ¿Ok? Bien, esto, ¿por qué hablamos que está transversalmente vinculado a las áreas? Porque, a ver, vamos a cambiar un poquito la pantalla. En el material que subimos tenemos la siguiente tabla, no sé si alguien lo vio. Bien, vamos a hacer zoom. Entonces, en los procesos de inicio, tenemos grupos de procesos de inicio, tenemos el proceso de desarrollar el acta de constitución de un proyecto, que es parte del área de conocimiento de gestión de integración. Esta misma área tiene procesos en la etapa de planificación, que es desarrollar el plan para la dirección del proyecto. En la etapa de ejecución, consiste en dirigir y gestionar el trabajo del proyecto. En la etapa de monitoreo y control tenemos que monitorear el trabajo y realizar un control integrado de cambios. Y en el proceso de cierre, lo que es integración, implica cerrar el proyecto o fase. ¿Ok? Si vamos a algo, por ejemplo, en la parte de tiempo o gestión de cronograma, como se llama en la última edición del PMBOK, en la parte de procesos, grupo procesos de inicio, no tenemos nada, ¿sí? Acá no analizamos todavía tiempo con un detalle muy importante. En cambio, en lo que es la parte de grupos de planificación, de procesos de planificación, tenemos 6 actividades o 6 procesos. Tenemos que planificar la gestión de cronograma, definir las actividades, secuenciar las actividades, estimar los recursos de las actividades, estimar la duración de las actividades y desarrollar el cronograma, ¿sí? En lo que es control, no tenemos nada. Perdón, ejecución, no tenemos nada. Y en los grupos de control, sí tenemos a controlar el cronograma como proceso. ¿Se entiende? O sea, ¿qué hace el PMBOK? ¿Qué hace la metodología? Ubicamos en este eje, en el vertical, ¿sí?, las áreas de conocimiento. En el eje transversal, en el horizontal, tenemos a los grupos de procesos, ¿sí? Inicio. Esto es lo que hacemos al iniciar el proyecto. Tenemos lo que es planificación, que es todo lo que está acá, lo que debemos hacer en la planificación. Una vez que vamos a ejecutar este plan, tenemos que cumplir con esto que está acá, en esta tercera columna. Y así ver lo siguiente, al monitorear y controlar, que es algo constante, tenemos que cumplir con todos estos procesos. Y al finalizar el proyecto tenemos el cierre, que implica estos procesos. Y cada uno está agrupado según la área de conocimiento que corresponde. Entonces, el curso se basa en este eje vertical, ¿sí? Cada semana es una área de conocimiento. Entonces, siguiendo con esto, vamos a irnos a esta presentación. ¿Hasta acá hay alguna consulta? ¿Se entiende bien que finalmente un proyecto es un conjunto de objetivos bajo un único responsable que tiene que lidiar o trabajar bajo ciertas restricciones, ¿sí?, y que tenemos una metodología que nos sirve de apoyo o guía
para poder asegurar o acercarnos lo más posible al éxito del proyecto y evitar la mayor cantidad de desviaciones posibles. ¿Ok? ¿Hay consultas hasta acá? Bueno, vamos a ir. La gestión de integración de un proyecto incluye las actividades necesarias para identificar, definir, combinar, unificar y coordinar los diversos procesos y actividades de dirección del proyecto dentro de los grupos de procesos de la dirección de proyectos. ¿Qué significa esto? En esta etapa tenemos que gestionar, como su nombre lo dice, de manera integral, integrando todas las áreas, integrando todas las partes involucradas del proyecto, todos los requerimientos, todas las necesidades, armar la idea en la etapa de inicio, en la etapa de planificación tenemos que armar todos los planes de dirección, en la ejecución tenemos que poder dirigir y ejecutar, y así para cada área, ¿sí? ¿Se entiende? Entonces, acá que dice, la integración incluye características de unificación, o sea, hablar todos el mismo idioma, consolidación, comunicación. Esto es muy importante en un proyecto, la comunicación, que todos estén enterados de todos o que el que tenga que estar enterado de algo sepa de manera oportuna. Y acciones integradoras cruciales para que el proyecto se lleve a cabo de manera controlada, ¿sí? De modo que se complete, que se manejen con éxito las expectativas de los interesados y se cumpla con los requisitos. Entonces, acá ya hablamos de que el director de proyectos, que es el responsable, tiene que en esta área de conocimiento tiene que poder juntar todos los elementos del proyecto en un conjunto coherente, que tenga sentido, o sea, que sea unificado, consolidado y que tenga acciones integradoras, y tiene que poder ser capaz de coordinar la gestión de los 5 grupos de procesos y de las 10 áreas de conocimiento. ¿Sí? Entonces, esto que está acá sería el detalle de lo que tenemos en esta parte, ¿sí? Acá dice, en los procesos de inicio para gestión de integración, tenemos que desarrollar el acta de constitución. Si venimos a esta diapositiva, tenemos acá en los procesos de inicio, desarrollar el acta de constitución. Para planificación, acá tenemos desarrollar el plan para la dirección del proyecto. Acá tenemos en la tablita del libro, desarrollar el plan para la dirección del proyecto, ¿sí? Entonces, este es el formato que utiliza el PMBOK para explicar cuáles son los procesos agrupados según las áreas de conocimiento y según los grupos de procesos. Entonces, para integración, cuando queremos hacer el acta de constitución del proyecto, como buenos industriales que somos, tenemos inputs, un proceso y un output, ¿sí? Tenemos entradas, enunciado del trabajo del proyecto. Tenemos un caso de negocio, el business case. Tenemos acuerdos, factores ambientales de la empresa, activos de los procesos de la organización. ¿Y cómo hacemos esto que está acá? Hacemos esto con juicio de expertos, técnicas de facilitación, y que obtenemos de esto el acta de constitución del proyecto o project charter. ¿Se entiende? Esto nos indica cuáles son los inputs, cuáles son las herramientas y técnicas y cuáles son las salidas. Eso para cada uno, ¿sí? Cuando hacemos el plan de dirección, ¿cómo tendríamos el acta que hicimos acá? Las salidas de otros procesos que pueden ser relacionados o no. Tenemos factores ambientales de la empresa. Tenemos los activos organizacionales de la empresa, ¿sí? Sistema de calidad. ¿Ya dieron sistema de calidad? ¿O todavía no? ¿O están dando? Sí, ya tuvimos, profe. ¿Y qué son los activos organizacionales de una empresa? ¿Qué son los activos organizacionales de una empresa? ¿Qué decía Álvarez? ¿Qué decía Rosa? ¿Qué son los activos organizacionales de una empresa? Sí o sí, acá hay alguien que trabaja en calidad.
no eran los procedimientos y eso. Claro, eso es uno de los activos. Los procedimientos, la forma en la que la empresa trabaja. ¿Qué más es un activo de la organización? Que puede estar también ligado a la gente que trabaja en ese lugar. Las políticas de la empresa. Las políticas, sí. También pueden ser los registros históricos, ¿sí? Detalles o experiencia de la empresa en esa área, ¿sí? Esos son activos de los procesos de la organización, ¿sí? Son valores tangibles o intangibles muchas veces que pueden ayudar a que esto sea más fácil. Por ejemplo, una empresa civil tiene mucha más experiencia haciendo rutas que una empresa naval, ¿sí? No es lo mismo, la experiencia no es la misma. Bueno, esto está así para cada proceso. Tienen sus entradas, sus herramientas y sus salidas, ¿sí? Y básicamente siempre es lo mismo. Para, por ejemplo, monitorear qué hacemos. Tenemos como plan, como entrada el plan de dirección del proyecto, que es nuestra guía de qué es lo que tenemos que hacer. Tenemos pronósticos de cronograma, o sea, un cronograma actualizado con las fechas estimadas ya modificadas posiblemente. Tenemos también un pronóstico de costos, o sea, cuánto deberíamos haber gastado. Tenemos una línea base de costos, o sea, qué es lo que esperamos gastar en esta época, un flujo de caja por un periodo de tiempo. Tenemos cambios validados, tenemos información de desempeño, indicadores, KPIs, tenemos factores ambientales en la empresa, o sea, el entorno en sí, tenemos sindicato, tenemos falta de personal, mucho ausentismo, tenemos una empresa que tiene tal o tal problema con la gente, X, y de vuelta a los activos de la empresa, ¿ok? Bueno, y una vez que tenemos estas entradas, ¿cómo controlamos el proyecto? Utilizamos el juicio de expertos. ¿Qué es el juicio de expertos? Le escucho. ¿Qué es el juicio de expertos? ¿Qué es el juicio de expertos? Cuanto más tarden en responder, más difícil va a ser la materia. Según Google, es un método de validación útil para verificar la fiabilidad de una investigación. Claro, es una definición técnica, pero implica el juicio de expertos. Por ejemplo, tenemos una obra, a ver, no se me ocurre un ejemplo así rápido y sencillo. Un ejemplo particular. Yo trabajo en un astillero, ¿sí? Soldamos chapa, hacemos montajes de estructuras metálicas y cualquier trabajo metal mecánico en general. Entonces, viene un proyecto nuevo y yo, como planificación, no tengo el conocimiento de cómo se hace o de cuánto podría llevarnos en tiempo. No sé qué yo hago. Le llamo al jefe de soldadura y le pregunto, tengo esto para hacer. ¿Cómo hago? ¿En cuánto tiempo? El jefe de soldadura no es ni ingeniero, no es técnico, no es alguien de una formación académica terciaria muy avanzada. Es alguien que toda su vida trabajó haciendo soldadura, ¿ok? Vos le decís algo de soldadura y sabe todo. Es el experto en soldadura. Él tiene el juicio de experto, ¿ok? Es un conocimiento que puede ser empírico o no, pero es el que tiene mucha experiencia y sabe qué funciona y qué no funciona. Ese es el juicio experto. Y esa es la validación que encontraste en Google, ¿verdad? Que vos puedes preguntarle a alguien que conoce y te va a poder validar si es que tu idea es buena o es mala. Porque no todos son cálculos matemáticos. A veces pueden fallar. Entonces es muy importante respaldarse por las personas que también saben, ¿sí? No solamente por la parte técnica. Ojo, la parte técnica es muy importante, es extremadamente importante. Pero no por eso deja de ser importante la experiencia de la gente que trabaja con nosotros, ¿ok? Bien, entonces, siguiendo, teníamos las entradas, empezamos a controlar con qué? Con el juicio experto, o sea, preguntábamos al supervisor
cómo va el avance, cómo encuentra esto, si encuentra que el rendimiento puede ser mejorado o no, o por qué está fallando esto, o cuánto más estamos dilatando un proceso X. Tenemos técnicas analíticas, o sea, de comparación, que salen también ligadas a un sistema de información para la dirección de proyectos. Por ejemplo, en este punto 3, sistema de información, o cambiemos por software de información, un programa de computadora de información para la dirección de proyectos. Eso puede ser, por ejemplo, Microsoft Project, ¿sí? Que vamos a ver en este curso. Aparte de Project, hay muchos otros sistemas, tienen Calendar, Trello, Monday, son muchísimos. Hay inclusive sistemas que están validados por empresas de certificación internacional como Bureau Veritas. Tienen, por ejemplo, los de SAP, tienen módulos para proyectos, hay muchísimos. Project es uno de ellos y eso entra en esta categoría. Son herramientas para controlar el proyecto. Y la última son reuniones. Reuniones de información o reuniones de análisis o de evaluación del proyecto, de control o lectura del cronograma. ¿Y la salida del control cuál sería? Solicitud de cambio, encontramos una oportunidad de mejorar algo, o mejor dicho, queremos cambiar una fecha porque nos dimos cuenta que estamos súper demorados y no tenemos más forma de llegar a esa fecha. Tenemos que hacer informes de desempeño de trabajo, actualizar el plan, actualizar las fechas o cómo vamos a hacer, con qué recursos, con qué presupuesto, y actualizar también las documentaciones en general del proyecto, ¿sí? ¿Hay alguna consulta hasta este punto? Esto es el formato con el cual el PMBOK explica las áreas, los procesos de manera resumida. Entradas, herramientas y técnicas, y al final salidas. Bueno. Vamos a centrarnos más en lo que es el acta de constitución o Project Charter. ¿Qué elementos tiene? ¿Qué implica hacer un acta? Implica definir el título y descripción del proyecto, tener un project manager asignado y su nivel de autoridad, ¿sí? Hacer un business case. ¿Qué es un business case? Les pregunto, ¿qué es un business case? O caso de negocio, caso de estudio. Bueno, en proyectos, vamos a referirnos a business case como una comparación entre las distintas alternativas. El edificio 10 pisos. Si hacíamos con la constructora 1 salía tanto, pero tenía estos contras. Con la constructora 2 sale tanto, pero hay este problema. Eso en cuanto a proveedores. En cuanto a diseño puede ser un edificio de 10 pisos. ¿Es más rentable con un edificio de 15 pisos? ¿Qué alternativa nos conviene más? Tenemos limitaciones legales, tenemos limitaciones de presupuesto, de recursos humanos, maquinarias. Estudiamos diferentes casos. Elegimos la alternativa más conveniente a nuestro criterio. Bien. Profe, ¿eso no es la evaluación de tu proyecto, acaso? Claro, Eso que acabas de decir. O sea, eso es el business case, la evaluación de tu proyecto. Sería eso, exactamente. Ya. Dale, gracias. Simplemente acá dice, es el motivo por el cual se seleccionó este proyecto en particular. Siempre hay alternativas, por ejemplo, en el caso de donde yo trabajo el astillero, ¿verdad? Cuando licitamos la construcción de barcazas, los distintos armadores o las navieras licitan primero un diseño de ingeniería, ¿sí? A distintas empresas que hacen el diseño de ingeniería, el diseño del barco. O sea, hacen un business case. ¿Qué barcaza o qué remolcador o qué buque les conviene más hacer? Una vez que ellos eligen el diseño, cerramos el proyecto de diseño y ahí iniciamos el proyecto de ejecución, donde hacemos otro proceso de planificación, de ingeniería de detalle, muchas cosas, ¿ok? Entonces, esa es la evaluación, ¿sí? Visitamos, elegimos la alternativa y luego ejecutamos la alternativa más conveniente. Bueno, después también se definen los objetivos, los recursos preasignados. Tenemos esta superficie de terreno, tenemos esta cantidad de maquinarias, estimamos tener tantos obreros, estimamos tener, no sé, tales proveedores o algún recurso que ustedes ya puedan definir y que sepan que van a contar. A grandes rasgos,
Define los interesados y sus requerimientos conocidos en el momento inicial. Se describe el producto y los entregables. En proyectos, cuando hablamos de entregables, nos referimos a pequeñas partes que vamos finalizando y que generan algo. Puede ser un producto más chiquitito, o sea, una porción del proyecto. Por ejemplo, un entregable de un edificio o de una... Vamos a cambiar. Un entregable de una avenida, de una nueva avenida en una ciudad, puede ser la avenida asfaltada. Ese es un entregable. La avenida asfaltada, el asfalto, la carpeta asfáltica completada, pintada con cartelería. Otro entregable podría ser el proyecto de iluminación, el alumbrado público, el cableado, el parque de transformadores, ¿sí? El caso de una costanera puede ser un entregable también un parque lineal, ¿sí? Con los banquitos, las pérgolas, los vestuarios, todo eso, estacionamiento. Son diferentes partes o entregables de un proyecto, ¿sí? Se definen las restricciones y también las suposiciones a grandes rasgos. Se estima un presupuesto preliminar. Esto va a salir, no sé, 500 millones de dólares. Se hace un cronograma de alto nivel. Es decir, esto va a durar, la avenida va a durar 3 años. En el mes número 18 se pretende entregar el tramo de la avenida de tal zona. En el mes 24 entregar la mitad del parque lineal. Se definen diferentes puntos importantes. Se identifican los riesgos preliminares. Falta de financiación, puede ser que el banco no dé el presupuesto a tiempo, puede ser que tengamos problemas políticos, etc. Son riesgos iniciales, a grandes rasgos. Se tiene que tener los requerimientos de aprobación, es decir, ¿cuándo el proyecto va a considerarse como aprobado? Tenemos que tener también la firma del sponsor, que es el que va a pagar esto, el inversionista, el cliente, ¿sí? Bueno, acá abajo que dice, para proyectos donde hay un comprador, un cliente, y un vendedor, que es el ejecutor del proyecto, cada uno de ellos debería crear su propio project charter desde su punto de vista. ¿Por qué esto? Porque los objetivos podrían no ser los mismos. Una entrada al acta de constitución puede ser el enunciado de trabajo entregado por el cliente, ¿sí? Que se desarrollará más en detalle en planificación, ¿sí? Entonces, ¿el acta qué es? El contrato, la carta de inicio que tiene que estar firmado. Una vez que esto se firma, empezamos con la planificación. ¿Hay consultas hasta acá? ¿Qué son las suposiciones? Y justamente son cuestiones que asumimos que contamos o que no contamos. Por ejemplo, en la avenida Costanera, se supone que el Estado va a garantizar la expropiación de todas las casas de la franja que está ocupada en el eje de la avenida, ¿sí? Estamos suponiendo eso. O también podemos suponer el acopio de materia prima va a demorarse 9 meses. Por lo tanto, hay 9 meses donde no podemos trabajar debido a que la materia prima no está llegando. O el tiempo de fabricación y entrega de, por ejemplo, en un barco de una bomba, no se va a dar hasta dentro de 5 meses, por lo tanto, esta etapa no puede hacerse antes de los 5 meses. Estamos suponiendo algo, ¿sí? ¿Hay más consultas? Es un contrato. Profe, ¿cómo es que los objetivos de las partes puedan no coincidir? Bueno, cuando hablamos de un cliente y de un vendedor, puede darse el caso de que el objetivo que está pensando el vendedor no es el mismo que el de un cliente. O sea, tal vez van a estar relacionados entre sí, pero pueden no coincidir. O sea, los puntos de vista no coinciden. Por ejemplo, ¿qué pasa si un proyecto de desarrollo para un cliente, un comprador, implica más que lucrar, poder desarrollar socialmente una zona, y para un vendedor es más bien cumplir con los requerimientos? O sea, hay cosas que pueden no estar en consonancia. No sé si se entiende más o menos cómo va esto. Sí, se entiende.
seguro, para mí que no se entiende. Pero yo creo que no es muy claro esto porque hablamos siempre de que hay un cliente que es el que pone la plata, el que genera el proyecto, vamos a decirle. O sea, no genera el proyecto, genera la orden de inicio del proyecto. Y el project manager, o sea, el ejecutor del proyecto, genera un plan, una propuesta, ¿verdad? O sea, el cliente te dice, quiero un edificio de 10 pisos. Y vos como vendedor le haces una propuesta. Pero puede que tu edificio como cliente, tu idea, no sea la misma que la del vendedor, ¿verdad? Ahí lo que están esas diferencias que puede ocurrir. Entonces el objetivo es diferente. Cuando hablamos de un edificio, tal vez el objetivo no varía mucho. Pero en un proyecto de desarrollo social, ahí sí varían muchas cosas. Porque se habla ya más que de una obra civil grande o de un edificio grande. Se habla de una obra civil y de un edificio que va a generar un impacto social. Entonces ahí sí pueden haber diferentes objetivos. Ahí puede ser que el final de todo, entre el cliente y el vendedor, que tienen dos puntos de vista diferentes por su posición en la sociedad, generen objetivos distintos, que no está mal, porque eso ayuda al panorama completo del proyecto, porque vos juntás todo eso, filtrás lo que te sirve, desechás lo que no te sirve y tenés un project charter mucho más completo, ¿sí? Por eso que se habla de que tienen que estar involucrados todas las personas, todo el mundo, de tal manera que se pueda afinar bien esto, ¿sí? Tal vez en la etapa de inicio no está todo el mundo involucrado, pero cuantos más puntos de vista haya, dentro de lo que implique no estorbar o no dilatar, es bueno. ¿Se entiende? O sea, en esta etapa no está todo el mundo. En planificación sí, en la etapa de inicio no. ¿Hay consulta hasta acá? ¿Se entendió bien eso de por qué hay diferencia entre el objetivo del comprador y el vendedor? Sí, profe. Ok. Bueno. Cerrando el acta, ahora hacemos un plan de gestión. Básicamente es definir cómo se va a ejecutar, a controlar el proyecto. Estos planes tienen que ser integrados y consolidados y vamos a definir las líneas de base en la etapa de planificación, ¿sí? En la gestión de integración vamos a definir a grandes rasgos cómo vamos a gestionar el proyecto. Una especie de manual de procedimientos, por llamarlo de una manera. No es eso, pero por dar una comparación, podemos decir que es algo similar, que nos dice, el proyecto se hace de esta manera. No me refiero a la ejecución, me refiero a la forma en la que vamos a gestionar los distintos procesos del proyecto. ¿Se entiende? Entonces, decimos, las reglas del juego son estas. En la etapa de inicio. Una vez que pasamos la etapa de planificación, tenemos que hacer los planes para cada área, ¿sí? Estamos definiendo las líneas de base, ¿sí? ¿Qué es una línea de base? ¿Quién me puede decir qué es una línea de base? Si no sabemos qué es en Google, ¿qué es una línea de base? Tenemos una idea de un proyecto y queremos hacerlo. Hacemos un plan y generamos una línea de base. ¿Qué es una línea de base? Díselo base ahí, ¿qué es una línea de base? La ruta a seguir encontré, profesor. Buenísimo. Es la ruta a seguir, es el plan. La línea de base es una foto del proyecto, una foto del plan, ¿sí? Entonces, cuando hablamos de un presupuesto, estamos definiendo una línea de base de costos. Cuando hablamos de un cronograma o de unas fechas, de calendarios, de momentos o de fechas que tenemos que cumplir, estamos hablando de una línea de base de tiempo. Y una línea de base de alcance es lo que está incluido y lo que no está incluido en el plan, ¿sí? El plan es terminar la obra el 31 de marzo. Es la línea base, o sea, una parte de la línea base, una parte del cronograma. Con esta secuencia de actividades calendarizadas de esta manera. Esa es la línea base. ¿Se entiende? Es tipo la ruta a seguir, como dijo Nicolás. Entonces, una vez que definimos todo eso, hacemos los planes en la etapa, o sea, todos los planes hacemos en la etapa de planificación.
en el proceso de planificación, no en inicio. En inicio hacemos solamente el plan de gestión del proyecto, ¿sí? ¿Hay consultas hasta acá? Bueno. Y también generamos los documentos de gestión, que son todos estos documentos que están listados en esta tabla, ¿sí? Tenemos, por ejemplo, los planes de gestión de cambios, tenemos las líneas base de costos, pero esto que está acá, más que hacerlo ahora, lo vamos a hacer en la etapa de planificación, ¿sí? Acá nos hacemos con este detalle. Por ejemplo, el EDT, que vamos a ver más adelante qué es, no lo hacemos en esta etapa, ¿sí? Acá hablamos solamente de que vamos a generar los documentos que van a ser necesarios, ¿sí? No desarrollarlos, pero sí generar o definir qué vamos a hacer, de qué manera vamos a hacer esto que está acá, ¿ok? Bien. Obviamente que en un proyecto, como les comentó el profesor Correa en la clase anterior, no vamos a cumplir o aplicar los 49 procesos de la metodología, porque esos procesos dependen del tipo de proyecto, de la coyuntura de la sociedad y de un país y también de la aceptación o de la disponibilidad del equipo de proyecto, del project manager y del sponsor para que puedan aplicarse correctamente, ¿sí? Por ejemplo, hay veces que hacer una materia de trazabilidad de requisitos en un proyecto no es necesario o no se pide hacerlo de esta manera, sí es recomendable hacerlo, pero por no hacer esto no pasa nada normalmente. Puede ser que sí también, ¿verdad? Pero esto que está acá en la práctica no se hace en la totalidad, pero es un listado de documentos que la metodología sugiere que hagamos, ¿ok? Bueno. También hablamos acá de un sistema de información de proyecto. Estas son las herramientas automatizadas y procedimientos de apoyo que ayudan a planificar, gestionar y controlar el proyecto. El sistema de información es parte de los factores ambientales de la empresa y puede incluir un software de planificación como es Project, un sistema de gestión de la configuración, un sistema de control de cambios, un sistema de autorización de trabajo y espacio de trabajo virtuales compartidos. Por ejemplo, un Google Drive o un sistema de la nube, calendarios compartidos, etc. ¿Sí? Es un sistema cómo vamos a informar a las distintas partes del proyecto sobre lo que está pasando. ¿Ok? ¿Hay consultas hasta acá? Bien, vamos a seguir. Hablamos de que en la etapa en el grupo del área de gestión de integración, tenemos que hacer el proceso integrado de cambios, ¿sí? Donde esto ¿qué implica? Implica hacer un plan de gestión de cambios, un sistema de control de cambios, solicitudes de cambio y un comité de control de cambios, ¿sí? ¿Y qué hacemos con esto? ¿Cómo hacemos un cambio? Tenemos que identificar la necesidad de cambios. Tenemos que realizar un análisis preliminar que implica rechazar el cambio o no. Crear luego una petición de cambio en formato definido, o sea, algo más formal. Tenemos que evaluar el cambio. Acá dice formalmente, yo lo agregaría también técnicamente. Calcular el impacto, buscar diferentes opciones de encajarlo. Obtener una aceptación o desestimación de las autoridades definidas para este fin. Y también tenemos que, una vez que esto se complete, tenemos que actualizar el registro de cambios y si es que este cambio implicó un cambio justamente, actualizar el plan del proyecto. Una vez que esto se finaliza, tenemos que comunicar el cambio a los interesados. ¿Por qué habla interesados? Porque este cambio puede afectar, por ejemplo, a compras, puede afectar al área de finanzas, puede afectar a producción, y son los interesados en esa área las personas que forman parte de esos equipos, ¿sí? Y también tenemos que buscar fuentes de cambios, o sea, cuáles fueron los causales de los cambios, e intentar prevenir las peticiones a la raíz para evitar cambios recurrentes
que puedan desestabilizar el proyecto. ¿Sí? ¿Alguna consulta? Es nada más cómo manejamos los cambios. Entonces, finalmente, hablamos de un monitoreo de control. Estas actividades son muy importantes. ¿Y qué implica esto? Implica medir el desempeño del proyecto, comparar con las líneas de base. Implica hacer predicciones en base a la información recopilada, analizar los riesgos conocidos y los nuevos, y emprender acciones preventivas y correctivas. Una acción preventiva, ¿qué es? Algo que hacemos antes de que ocurra el desastre. Una acción correctiva es lo que hacemos cuando el desastre ya ocurrió, ¿sí? Y una reparación de defectos, que implica repetir el trabajo, puede que sea necesario si los entregables no cumplen con los requisitos. Es un tipo de acción correctiva. Esto implica aumento de coste y tiempo. ¿Quién me da un ejemplo de una reparación de defectos? ¿Quién trabaja en la industria acá y que puede ocurrir una reparación de defectos que implica repetir el trabajo? ¿Quién me da un ejemplo? No puede ser tipo las botellas que tienen algún problema. Sí, puede ser. Una botella salió mal y tienen que apartar la línea y en vez de tener un lote de 100 botellas, tienen 99 botellas. Hacemos una botella más, ¿verdad? Es un buen ejemplo. Pero ahí hablamos de un sistema, de un proceso operativo, ¿verdad? En el caso de un proyecto, ¿cuál podría ser? ¿Qué pasa si el albañil, en vez de poner la puerta en el medio, pone en un costado? Según plano, ¿qué pasa así? ¿Qué hacemos con la pared o con la puerta que hizo mal? El albañil construyó la pared en el lugar equivocado y la puerta en el lugar equivocado. ¿Qué hacemos? Y hay que echar y hacer de nuevo. Claro. Puede que sea necesario echar o no. Normalmente sí. Pero en caso de que podamos aceptar esa puerta en un lugar equivocado, como dice acá, puede que sea aceptado o no. ¿Sí? Entonces, básicamente esto es, una acción preventiva es antes del desastre y una acción correctiva es después del desastre. ¿Se entiende? ¿Por qué hablamos que esto implica aumento de costos y tiempo? Porque estamos repitiendo algo. ¿Sí? Es muy importante que en un proyecto monitoreemos las amenazas o los riesgos, de tal manera tomar las acciones preventivas a tiempo antes de que tengamos una desviación y en caso de que no podamos hacer nada antes, tener ya un plan de acciones correctivas. ¿Sí? Bien, resumiendo entonces lo que vimos ahora de integración. Hablamos de estos procesos, ¿sí? Donde todo lo que está acá, el acta lo hacemos en el inicio, el plan lo hacemos en la planificación justamente, ¿verdad? En el acta o en el inicio hablamos solamente a grandes rasgos, pero esto que está acá lo detallamos en el proceso de planificación, o sea, acá, ¿sí? Acá estamos desarrollando el plan de dirección del proyecto y acá hablamos de los documentos del sistema de información que va a servirnos para monitorear el proyecto y también hablamos del sistema integrado de cambios que tenemos que definir. ¿Ok? Bien, esto es todo lo que vamos a ver hoy. Entonces, hasta acá tienen que leer para el cuestionario de la siguiente semana. ¿Ok? Va a ser la misma metodología. No hacer preguntas cortas, breves. Se habilitan las 18. Y en este caso en particular, vamos a agregar ya el primer trabajo semanal, que es el siguiente. ¿Sí? Vamos a habilitar. Bien. Esto está acá, ¿verdad? Tenemos el TP acá. Están las instrucciones, se entregan grupos. El puntaje asignado son 2 puntos del primer parcial
Y los indicadores solamente es uno acá. El Project Charter o el acta de constitución cuenta con la información requerida completa. ¿Qué tenemos que hacer? Tenemos que hacer en grupo un acta de constitución de un proyecto. Cada grupo va a elegir un proyecto, ¿sí? Cada proyecto va a tener que ser simulado, por así decir, y van a tener que desarrollar un acta de constitución de un proyecto, ¿sí? Si ustedes ponen en Google ejemplos de acta de constitución de un proyecto, van a encontrar millones de plantillas. Esta de acá es una, está en el aula, ¿verdad? Donde, vamos a ver acá, ¿por qué sale cortado? Bueno, este es un ejemplo de acta, es de una empresa que se llama Acme Consulting SL, ¿verdad? Es una plantilla, ¿sí? El proyecto es implantación de solución de comercio electrónico en Discal, ¿sí? Este es el título del proyecto, ¿sí? Acá tenemos un número de proyecto, tenemos un tipo de proyecto, son categorías, nombre del cliente, la organización que va a ejecutar esto, el responsable o project manager, ¿sí? Tenemos un responsable ante el cliente, o sea, de parte del cliente, mejor dicho, el autor del documento y la fecha del documento. Definimos el objetivo, un propósito, justificación, una especie de business case bien cortito. Definimos los requerimientos principales del proyecto y más datos, ¿sí? Hay distintos ejemplos, algunos contienen más datos, otros contienen menos información, ¿sí? Cargamos la info, un presupuesto a grandes rasgos, riesgos, criterios, observaciones y las firmas, ¿ok? Ejemplos hay millones. Voy a subir todo esto en el aula virtual y esto se entregaría entonces el martes 16 de febrero. Como tiempo límite tiene hasta las 18 horas. En caso de que ustedes no tengan un grupo, les va a aparecer una alerta de que no pueden entregar esto. ¿Ok? Se entrega por grupo. Sí, entre una persona ya vale para todos. ¿Ok? ¿Hay consultas? Profe, y la elección de este proyecto, o sea, nosotros la siguiente tarea vamos a tener que hacer también con el mismo proyecto, o sea, ya no podemos más cambiar eso. Claro, yo sugeriría mantener el mismo proyecto porque todas las áreas que vamos a trabajar están interrelacionadas entre sí, ¿verdad? Por ejemplo, si miramos, vamos a ver si tengo abierto eso. Esto que está acá, vamos a ver que en la etapa de, por ejemplo, en tiempo, tenemos que hacer un cronograma. Para hacer esto tenés que tener definido un acta de constitución donde tenés ya información preliminar, ¿verdad? Entonces, inclusive, yendo más allá, cuando hablamos de alcance, vamos a hacer un EDT o un sistema de requerimientos y eso que está ahí está ligado en un 100% al cronograma. Va a ser doble trabajo si van cambiando cada vez de proyectos. Yo les sugiero que cada grupo elija ya un proyecto, no repitan, y trabajen sobre eso hasta el final del semestre. No hace falta que sea un proyecto de instalación de una planta cervecera de alto nivel en la ciudad de no sé dónde. Algo sencillo. Una casa, implementación de un sistema de calidad en tal empresa, pueden hacer un edificio, pueden hacer crear un servicio, crear algo. Hay muchos ejemplos. Pueden buscar en internet, hay millones de ejemplos. Pueden hacer sistemas informáticos, sistemas de gestión, pueden hacer proyectos de desarrollo, pueden hacer también proyectos relacionados a alguna ONG, a los sin fines de lucro. Hay miles de ejemplos, ¿sí? Bueno, si no hay consulta, vamos a quedar hasta acá. Cualquier duda que tengan, me escriben y vamos a ver para aclarar todas las dudas que salgan, ¿sí?